Hola, hoy yo voy a hablar sobre la vida de María Tudor. La vida de María Tudor estuvo marcada desde un principio por la fatalidad. Sus padres, Enrique VIII y Catalina de Aragón, habían esperado un varón que asegurara la sucesión al trono, pero María fue la única hija que tuvieron. 11 años después del nacimiento de María, que se produjo el 18 de febrero de 1518, y al no poder garantizar su descendencia, Enrique VIII pidió a Roma cancelación de su matrimonio con Catalina, pero el Papa se negó, por lo que Enrique VIII optó por continuar su matrimonio con Ana Bolena, con la que tuvo a la futura Isabel. María Tudor murió el 17 de noviembre de 1558. La separación de sus padres le ocasionó a María Tudor un gran pesar, y frente al dilema de seguir el protestantismo de su padre o inclinarse por la fe católica de su madre, decidió mantenerse fiel a su madre. En 1533 tuvo que renunciar al título de princesa, y un año después una nueva ley del Parlamento inglés la deshojaba de la sucesión en favor de la princesa Isabel. María, por su parte, continuó apoyando a su madre. La ejecución de Ana Bolena en 1536 mitigó el ambiente enrarecido, pero la nueva esposa de Enrique VIII, Juana Seymour, logró que María capitulara y jurara las nuevas leyes religiosas. Ante la posición religiosa adoptada por Inglaterra, los acontecimientos nos hicieron esperar. La Torre de Londres se llenó de prisioneros que desobedecían al régimen impuesto. Fruto del matrimonio entre Enrique y Juana Seymour, nació Eduardo, que fue asignado el heredero de la corte, pero Eduardo VI murió en 1533 y María ocupó el trono, con el deseo de ser fiel a la religión de su madre, un gesto de esperanza para los católicos ingleses. María se fijó en el príncipe Felipe, hijo de Carlos V, y tras muchas dificultades finalmente el Parlamento aprobó la boda entre abril de 1554. El matrimonio transcurrió en un clima sosegado entre abril de 1554 y 1556. Pero entonces María emprendió una feroz represión contra todos aquellos contrarios a la restauración del catolicismo, condenando a la hoguera a 273 personas. La historiografía protestante posterior no iba mal encaminando cuando decidió aprobar a la reina como Bloody Mary, la sangrienta María. Gracias por prestarme atención y vamos a continuación a poner un video de un resumen. El primer registro del nacimiento de María se encuentra en el libro de horas de su abuela paterna, Lady Margaret Beaufort, condesa de Richmond y Derby, donde se la menciona como la tercera hija de sus padres, Enrique VII e Isabel de York. La mayor, Margaret, fue más tarde reina de Escocia, mientras que la segunda, Elizabeth, murió joven. María nació en la mansión de Sean, el 18 de marzo de 1496.
Una factura de sello privado fechada a mediados del verano de ese año autoriza un pago de 50 chelines a su enfermera, Anne Scarron. No hay más información sobre el nacimiento o el bautismo de la princesa, pero presumiblemente la última ceremonia siguió el curso habitual, probablemente con la pila de plata de Canterbury traída a Londres para la ocasión. María nació en una Inglaterra que esperaba nerviosamente el resultado de la afirmación de un hombre conocido en la historia como Perkin Warbeck, de que él era, de hecho, el tío de dicha princesa, Richard, duque de York, y por tanto, el rey legítimo. Poco antes de su nacimiento, Perkin Warbeck había desembarcado en Deal, pero no logró impresionar a los lugareños con sus afirmaciones y pronto se fue. Después de intentos de reunir ejércitos en Irlanda y una breve alianza con Jacobo IV de Escocia, quien invadió el norte de Inglaterra en nombre del pretendiente, este último finalmente fue capturado. Desafortunadamente, los impuestos que el padre de María se había visto obligado a recaudar para defenderse de la invasión escocesa provocaron un levantamiento en Cornualles, liderado por Michael Gough y por Thomas Flammonk. Mientras Enrique VII se disponía a derrotar a los rebeldes, su esposa y sus hijos menores, incluida María, se refugiaron en la Torre de Londres. María habría sido demasiado joven para recordar el incidente, pero se ha especulado que dicha revuelta tuvo un efecto duradero en su hermano, Enrique, duque de York, más tarde Enrique VIII. Pasada esta alarma, María pasó la mayor parte de su infancia en los palacios de Eltham, Greenwich y Richmond, junto a Enrique, su hermana mayor, Margaret, y su hermano menor, Edmundo, que vivió solo 18 meses. El hermano mayor, Arturo, príncipe de Gales, pasó la mayor parte de su infancia en las Marcas de Gales. Se menciona que María estuvo presente en Eltham en 1499 cuando Tomás Moro, un abogado londinense con conexiones con la Casa Real, llevó a su amigo, el erudito Erasmo de Rotterdam, a visitar a los niños reales. El príncipe Enrique, de 8 años, saludó solemnemente a los invitados. María, descrita como de hermoso cabello dorado, jugaba a su lado, mientras la princesa Margaret estaba envuelta en la dignidad de una niña de 10 años que pronto se casaría con el rey de Escocia. Poco se sabe sobre la educación de María. Obviamente aprendió a leer y escribir en inglés, ya que se conservan cartas de su propia mano. Aprendió francés, un idioma muy hablado en la corte de Enrique VII y que en una ocasión él mismo se destacó como su idioma preferido. También aprendió a tocar el laúd y a bailar, aunque no se registra si emuló a Enrique y Margaret al mostrar sus habilidades de baile a la compañía en el matrimonio de su hermano Arturo con Catalina de Aragón. Ella ciertamente estuvo presente en las diversas ceremonias y banquetes que marcaron este punto culminante del reinado de Enrique VII, a pesar de tener menos de 6 años. Le habían regalado 2 espléndidos vestidos nuevos de piel para la ocasión, uno de terciopelo carmesí, usado para la boda, y otro de terciopelo rojizo. Si bien los reyes y reinas medievales no tenían con sus hijos la relación íntima del día a día que tienen los padres modernos, eso no significa que no existieran lazos de amor entre ellos. La reina Isabel se interesó personalmente por sus hijos y los visitaba regularmente. En sus cuentas hay registros de compras de telas para María, para un vestido de raso azul y para coserle ropa. Otros gastos fueron pagados por su padre, incluida la llamada Carta de Perdón, emitida en el año del jubileo de 1501. Al rey le costó 12 peniques obtener alivio de los dolores del purgatorio para su pequeña hija. Más alegremente, en 1505 pagó 13 chelines y 4 peniques por el nuevo laúd de la princesa. En 1502, Margaret se casó por poder con Jacobo IV de Escocia. Se nos dice que María estuvo presente en la misa celebrada antes de la ceremonia y probablemente también asistió al torneo de justas que siguió. Uno de los competidores era un joven, llamado Charles Brandon, que se había criado a expensas de Enrique VII, después de que su padre, William Brandon, que había actuado como abanderado de Enrique, muriera en la batalla de Bosworth. Charles Brandon probablemente tenía unos 18 años en ese momento. Entonces no es de extrañar que Brandon tuviera algún contacto con los hijos del rey desde esa época, o al menos los conociera.
pero la atmósfera feliz de la primera infancia de María se disipó hacia el cambio de siglo. Primero murió el príncipe Edmundo, luego el príncipe Arturo, en una tragedia que afectó a toda la nación, aunque tal vez no a María, que difícilmente pudo haberlos conocido. Luego, lo más terrible para ella, fue que su madre, Isabel de York, murió al dar a luz a otra niña pequeña, a la que nombraron Caterine, un mes antes del 7º cumpleaños de María. 6 meses después de la muerte de Isabel, María perdió a su hermana Margaret, aunque esto fue por matrimonio y un reino, más que por mortalidad. Aunque desde el punto de vista de María, esto probablemente era lo mismo. Su madre y sus 2 hermanos mayores se habían ido, su hermanito había muerto. Los únicos compañeros que quedaban eran su hermano Enrique, quien, ahora príncipe de Gales, había dejado la guardería y estaba aprendiendo a ser un hombre y rey, y su cuñada, la viuda Catalina de Aragón. Pero ni siquiera la compañía de esta última era frecuente, ya que a veces se alojaba en la corte, pero a menudo se encontraba en su propio alojamiento, ganándose a duras penas la miseria de una asignación que el viejo rey le daba. Su relación posterior sugiere que María y Catalina se hicieron cercanas, a pesar de una diferencia de edad de 10 años. María tenía a su abuela, Lady Margaret Beaufort, que era infatigable en todos los sentidos. Administraba sus propiedades, promovía la educación, invertía en académicos y universidades en Oxford y Cambridge. Durante un tiempo, María residió con ella en Coldarbourg, la casa de Margaret en Londres, donde esta última sin duda intentó inculcar a su nieta sus propias virtudes de cumplimiento del deber, estricta observancia religiosa y caridad, así como el orgullo por su sangre real. Como todos los miembros de las altas esferas de la sociedad, María cabalgaba y cazaba, y se registra que participó, junto con Catalina de Aragón, en una partida de caza en Windsor, en el verano de 1504. Ese mismo mes, los gastos del hogar le costaron a su padre alrededor de 100 libras, unas 66.000 libras en dinero de hoy. Como todas las hijas de reyes, María estuvo en el mercado matrimonial poco después de su nacimiento. Uno de los primeros candidatos para su mano fue Maximiliano, hijo de Ludovico Sforza, duque de Milán. Ludovico quería el apoyo de Enrique VII para preservar su ducado del depredador rey francés Luis XII, quien lo reclamaba como suyo. Enrique, sin embargo, estaba en paz con Francia y tenía intención de seguir así. Se habló entonces de un matrimonio con el archiduque Carlos, hijo de Felipe, duque de Borgoña, y Juana, heredera de Castilla, pero esto quedó en nada cuando la reina de Francia, Ana de Bretaña, dispuso que Carlos se casara con su hija y heredera, Claudia. En 1505, la idea resucitó, aunque Carlos todavía estaba comprometido con Claudia. Enrique propuso que María se casara con Carlos, mientras que él se casaría con la archiduquesa viuda Margarita de Austria, hija de Maximiliano y tía del archiduque Carlos. Margarita también fue cuñada de Catalina de Aragón. En ese momento, eran solo palabras, pero al año siguiente, las circunstancias cambiaron, haciendo que ese compromiso para María fuera una posibilidad real. En enero de 1506, los padres del archiduque, Felipe y Juana, zarparon de Borgoña para reclamar el reino de Castilla de esta última, el cual había heredado 2 años antes. Mientras se encontraban en el Canal de la Mancha, se desató una fuerte tormenta y se vieron obligados a refugiarse en el puerto inglés de Malcolm Bridges, en Dorset. Nada podría haber servido mejor a los propósitos políticos de Enrique VII. Estaba disgustado con los borgoñones por albergar a Edmond de la Pole, conde de Suffolk, el conocido como la Rosa Blanca, que tenía algún derecho a la corona inglesa. Felipe solicitó que él y su grupo fueran rápidamente reacondicionados con un nuevo barco y se les permitiera proceder de inmediato, pero Enrique tenía otras ideas. Felipe se vio inundado de ceremonias, llevado a Winchester y luego a Windsor, rodeado por Enrique y su hijo, el duque de York, y por todos los nobles que pudo encontrar en poco tiempo. Se dice que el rey inglés doró la jaula. Felipe bebió y cenó abundantemente. Incapaz de mostrar enojo con el rey, el duque borgoñón fue claramente grosero con su cuñada, Catalina de Aragón, negándose a bailar con ella, a pesar de sus repetidas peticiones. María suavizó la incomodidad.
Ella ahora tenía 11 años y ya estaba mostrando la belleza y el carisma que se destacarían por el resto de su vida. Bailaba, tocaba el clavicordio y el laúd, y entre toda la gente allí fue muy elogiada. Felipe se vio obligado a firmar varios tratados en beneficio de Inglaterra. Se vio obligado a traer a la reina Juana a Windsor para ratificarlos, aunque estaba haciendo todo lo posible para socavar a su esposa y poder tomar el control de su reino. Juana fue recibida con la ceremonia propia de una reina reinante y María formó parte del grupo de bienvenida. Enrique, que no estaba dispuesto a confiar en la palabra de Felipe, detuvo al inquieto duque hasta que recibió la noticia de que Suffolk había sido entregado a sus propios hombres. Había aceptado que Suffolk no sería ejecutado y cumplió su palabra. El conde simplemente estuvo confinado en la Torre de Londres. Durante este periodo de moderación, Felipe estuvo acompañado en visitas turísticas por Londres por el príncipe Enrique y la princesa María, incluida una visita a Lady Margaret Beaufort. Antes de que Felipe y Juana pudieran partir, hubo una gran justa final en Richmond, la de Lady Winter y Dame February, donde Felipe y su deslumbrante séquito impresionaron al príncipe Enrique con su gloria caballeresca. Al príncipe Enrique no se le permitió participar en justas, ya que su vida era demasiado preciosa. De nuevo, Charles Brandon fue uno más del equipo inglés. Las justas se volvieron furor entre el joven príncipe Enrique y sus amigos. En mayo de 1506, este príncipe organizó otro evento en Greenwich, que presidió María como dama de honor. El torneo fue presentado por Lady May y su compañera, Dame Summer, que deseaban superar a Lady Winter. Según cuenta una crónica, Lady May pidió a María que autorizara a sus sirvientes a defender su honor en ejercicio de la caballería. María habría concedido su amable permiso y luego habría entregado los premios a los vencedores. En 1506 murió Felipe de Borgoña. Y su hijo, el archiduque Carlos, era ahora duque de Borgoña. Pero como era menor de edad, la regencia recayó en su abuelo, el emperador Maximiliano, quien, crónicamente escaso de dinero, estaba dispuesto a continuar las negociaciones con el rico Enrique VII. Se acordó el matrimonio propuesto entre Carlos y María, y se confirmó un tratado formal a principios de 1507. Para celebrarlo, se celebraron más torneos, esta vez en la casa del príncipe Enrique, en Kennington. Como era habitual, el torneo se había anunciado en toda Europa para traer a Inglaterra a los mejores competidores. María era la dama soberana de la justa, vestida con túnicas verdes, decorada con flores primaverales y atendida por un grupo de damas y sirvientes vestidos de verde. Era admirada por todos y se decía que tenía tal belleza que todos los corazones estarían obligados a servirla. Desafortunadamente, en lugar de ser el espectáculo habitual de un deporte peligroso, mantenido dentro de los límites, la justa desembocó en escenas de violencia excesiva, con muchos de los participantes gravemente heridos. María, que tenía 13 años, ya era legalmente casadera y sus atractivos eran muy manifiestos para uno de los poetas residentes de Enrique VII, un hombre llamado Stephen Hawes. Stephen Hawes escribió los habituales romances cortesanos alegóricos tan apreciados en el período medieval tardío, entre los que destaca el llamado Pasatiempos de placer. Él parece haber sido cautivado por María y suspiró profundamente en su presencia. En diciembre de 1507, el ministro de Enrique, Richard Fox, obispo de Winchester, negoció un tratado final con Maximiliano. Como la mayoría de los tratados diseñados para romperse a voluntad, se anunció como un tratado de paz perpetua entre Inglaterra y Maximiliano. Se sellaría con el matrimonio de María con el archiduque Carlos. La boda por poder tendría lugar la siguiente Pascua y el matrimonio per verba de presentí dentro de los 40 días posteriores a que Carlos cumpliera 14 años, que sería en abril de 1514. Inmediatamente después de la boda, Enrique pagaría el viaje de María a Helvoetsluis, en los Países Bajos, donde se llevaría a cabo la ceremonia final dentro de 8 días. La dote de la princesa sería de 25.000 coronas. Se trataba de una suma baja, pero presumiblemente tenía en cuenta las enormes deudas de Maximiliano y Felipe con Enrique. Calais garantizaba el pago de la dote.
Si cualquiera de las partes fracasara, salvo por muerte de una de ellas, se pagaría una multa de 25.000 coronas. La dote de María, sus ingresos durante el matrimonio y la viudez, iba a ser el equivalente a la que le habían asignado a su tía abuela materna, Margarita de York, cuando se casó con el duque Carlos el Temerario de Borgoña en 1468. La misma dote aumentaría si ella lograba heredar los reinos de Castilla y Aragón en virtud de su matrimonio con Carlos. Maximiliano firmó el tratado con entusiasmo para, como le dijo a su hija, obtener una buena suma de dinero. La propia archiduquesa Margarita se negó rotundamente a considerar la idea de casarse con Enrique VII, pero también se acordó un matrimonio entre otra archiduquesa, Leonor, la hija mayor de Felipe y Juana, con el príncipe Enrique. Enrique VII quedó encantado de saber que se había firmado el tratado. Ordenó celebraciones en la ciudad de Londres, anunciando que, con el matrimonio de su hija mayor, Margaret, con el rey de Escocia, y ahora de María con el duque de Borgoña y futuro rey de España, había preservado la seguridad de su reino. El país estaba ahora, en cierto modo, asegurado por todos lados con príncipes poderosos, nuestros buenos hijos, confederados y aliados. La imagen de María quedó capturada en un busto esculpido por Pietro Torregiano, quien más tarde esculpió la tumba de Enrique VII e Isabel de York. El busto fue enviado a Borgoña para que Carlos, de 7 años, viera el rostro de su futura esposa. Desafortunadamente este busto se ha perdido. El contrato matrimonial fue firmado por Maximiliano el 22 de febrero de 1508, pero el matrimonio por poderes, previsto para Semana Santa, se retrasó. No fue hasta noviembre que se acordaron todos los detalles y los representantes de Carlos llegaron a Inglaterra. La delegación estaba encabezada por Juan III de Glimes, señor de Bergen-op-Zoom y miembro de la Orden del Toisón de Oro, junto con muchos otros dignatarios. Fueron recibidos en Dartford, Kent, por el arzobispo de Canterbury, William Warham, los condes de Oxford y Shrewsbury, el obispo de Worcester, Silvestro Higley, y 150 jinetes. El grupo pasó 2 días en Londres, recuperándose, antes de dirigirse río abajo a Greenwich, para la presentación formal del rey Enrique y del príncipe Enrique. No se menciona que María estuviera presente cuando se proclamó que el tratado era inviolable, y solo la muerte podía impedir su cumplimiento. En ese lamentable caso, el resto del tratado se mantendría, asegurando a los signatarios paz y prosperidad. El 17 de diciembre tuvo lugar la boda por poderes en Richmond. A María se le asignaron los aposentos de la reina, anteriormente ocupados por su madre. La cámara de presencia estaba cubierta con tela dorada, al igual que la cámara de presencia del rey, donde los nobles de Borgoña se reunían poco después del amanecer. El rey los condujo a los aposentos de María, donde esperaban los nobles ingleses, y se sentó en una silla de estado. María entró acompañada de Catalina de Aragón. Esto debe haber sido incómodo para la española, cuyo compromiso con el príncipe Enrique había sido repudiado, a favor del matrimonio con la archiduquesa Leonor. María fue conducida a un estrado cubierto, con su otrora cuñada a su lado, pero colocada más abajo. El arzobispo de Canterbury, y luego Jean la Sauvage, de la delegación de Borgoña, deleitaron a todos durante un tiempo pontificando sobre las virtudes del matrimonio en general y de este matrimonio en particular. Lord Bergen presentó su autoridad de poder de parte de Carlos y confirmó que estaba dispuesto a que se llevara a cabo la boda. Bergen y María intercambiaron votos. Ella prometió tomar como esposo al altísimo y poderoso príncipe Carlos, por la gracia de Dios príncipe de España, archiduque de Austria y duque de Borgoña, y prometió que durante su vida natural lo tendría, lo cuidaría y lo reputaría por su marido. Los votos se hicieron en francés, y María los repitió perfectamente. Fue una unión espléndida. Con toda probabilidad, Carlos sería elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico tras la muerte de su abuelo, y María sería la mujer de mayor rango de la cristiandad. A partir de entonces, se hizo referencia a ella en todas las cartas y documentos como la princesa de Castilla. Aunque no debe confundirse con su cuñada, ya que a Catalina siempre se la llamó la princesa de Gales o mi señora princesa.
Después de la ceremonia, Enrique y sus ministros se marcharon para realizar más trámites burocráticos, seguidos de un banquete gigantesco al que las damas no asistieron.